Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Juana Naya. Bienvenida al capítulo 132 de Neuroconciencia, el podcast de la Fundación AISE. Hoy creo que estamos a miércoles 8 de enero de 2025, estrenamos año. Parece que estoy más o menos orientado en tiempo y en espacio, que normalmente después de las vacaciones ya sabéis que me cuesta un tiempecillo reincorporarme al ritmo. Y bueno, en primer lugar, como toca, tengo que desearos un 2025 lleno de salud, sobre todo, ya que somos profesionales sanitarios, pues creo que es lo mejor que se puede desear, ¿no? El trabajo y el dinero al final viene si hay salud. Así que, de verdad, mis mejores deseos a todos los oyentes y para vuestros seres queridos, que al final sea un año lleno de proyectos, de ilusiones y que nos escuchéis mucho y que nos podamos ver por ahí, como siempre digo, en los bares y de fiestas y por ahí en los saraos que montemos de la neurociencia. También, como siempre, pues me gusta empezar el programa agradeciendo a todas las personas que nos escuchan, que nos ven. Hemos recibido las estadísticas de YouTube del año pasado, ya que estamos ahora en un directo, y son impresionantes. En 2024 hemos superado las 21.000 reproducciones en YouTube. Para un podcast como este, tan cutre, como siempre digo, y tan casero, pues la verdad que estamos súper contentos. Y en las plataformas de audio estamos ya también en las 80.000, 90.000 reproducciones. Con lo cual, pues, de verdad, muchas gracias porque son unos números que nos abruman y que no queremos pensar mucho en que la gente nos escucha tanto, pero la verdad que cuando nos llega algún mensajillo como el que nos llegaban pues, de gente incluso de otros países, ¿no? Que nos cuentan que nos escuchan, que aprovechan mucho, que toman apuntes incluso, ¿no? Y que se nutren de lo que hacemos, pues nos hace mucha ilusión, porque sabéis que al final, pues, cuando uno hace algo así, pues que la gente te conozca un poquillo y te dé feedback es muy positivo. Y sobre todo que conozcáis la labor de la Fundación AISE y, bueno, y pues toda la divulgación que hacemos. En referencia a esto, me han dicho mis compañeros, Juan, tienes que decir algo en el podcast del Badeneuro ya, porque el Badeneuro está creciendo, se está haciendo un blog muy chulo, que es como una especie de Wikipedia de la Fundación AISE, en la que los capítulos de podcast se quedan el vídeo, el audio y se queda también el texto, ¿vale? Estamos editando ya para que la gente pueda leer y las entradas están interconectadas. Hay algunas entradas preciosas, como puede ser la de enfoque evolutivo, la de trastorno neurológico funcional. Es decir, cada capítulo del podcast nos vamos a comprometer a intentar pasarlo a texto para que la gente pueda también leerlo, leer el resumen y así facilitar porque esté todo ahí como unido de alguna manera, ¿no? Generando un cuerpo de conocimiento de forma totalmente gratuita y abierta para quien quiera entrar. Entonces, de verdad os recomiendo que le echéis un vistazo al Badeneuro. Lo tenéis en aise.es/i, o sea, simplemente ponéis aise.es/i en el navegador y ahí hay un enlace al Badeneuro que es maravilloso, que bueno, pues yo creo que hay entradas que nos nutren mucho. Así que, cuña publicitaria, que si no luego mis compañeros me regañan, me dicen, con las cosas tan chulas que estamos haciendo y últimamente no haces publicidad ni pides dinero en los directos. Y digo, a ver, es que estoy ya más maduro o lo que sea, que me estoy volviendo más, bueno, pues a lo mejor un poquillo más tranquilo, ¿no? Dentro de que yo no estoy muy tranquilo nunca. Bueno, pues hecha la cuña publicitaria, hechos los agradecimientos, dándonos de verdad pues el corazón en la mano por ese 2024 tan bonito que hemos echado aquí, pues entramos de lleno en el capítulo 132. Es un capítulo muy especial, es un capítulo en el que vamos a hablar de logopedia, que sabéis que en el canal, antes Jaime Paniagua pues hacía como más, tenía una labor como con un grupo específico de logopedia. Jaime está más liado que la pata de un romano, con lo cual pues ahora está un poquillo más desconectado, pero intentamos siempre de vez en cuando hacer algo de logopedia. Y esta tarde tengo una invitada que a mí me gusta mucho porque es una persona con mucha iniciativa. Me escribió un correo y me dijo, mira, Juan, yo escucho el podcast, veo los temas que tratáis y aunque no nos conocemos en persona, ni nunca nos hemos tomado la cerveza o el café de rigor, me gustaría acompañaros en un episodio. Entonces, yo eso sabéis que lo valoro mucho. A mí me gusta mucho la gente con iniciativa y la gente que tiene ganas y que propone. Y creo que va a ser una maravilla. Primero, por la iniciativa y segundo, por el tema, porque ya sabéis que yo soy el de los trastornos funcionales. Entonces, yo siempre que se hable de trastornos funcionales,
estoy contento y ya está. Y me gustan los trastornos funcionales. Entonces, hemos hablado mucho de trastornos funcionales del movimiento. En este podcast hemos hablado de parálisis funcionales, hemos hablado de trastornos neurológicos funcionales así en abstracto, hemos hablado, pues bueno, de muchas cosas, de temblor funcional, pero es verdad que el tema de abordaje del logopeda, del profesional de la logopedia en trastornos funcionales, lo teníamos un poquito más, bueno, un poco más dejado. Así que doblemente contento esta tarde estoy y paso a presentaros a nuestra invitada y dejo que ella sola, ya que es la primera vez que nos visita, pues os cuento un poquillo quién es. ¿Qué tal, mami? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Juan? Pues muy bien, aquí muy a gustito contigo. Yo creo que va a ser un capítulo, ya te lo he dicho en el previo y creo que va a ser un capítulo muy bonito, porque, a ver, ya está, es que somos unos enamorados de este tema. Así que si quieres, mira, como es la primera vez, preséntate un poquito, cuéntanos quién eres, dónde trabajas, qué experiencia tienes un poco, en fin, para que la gente te ubique un poquillo. Pues mira, yo estoy un poco transmitida de esta alegría que tienes tú. Me parece un tema fascinante y bueno, soy Mamen Vicente y empecé, bueno, he trabajado en el mundo de la rehabilitación, de la neurorehabilitación. Pertenezco fundamentalmente, mi actividad fundamental es en la unidad de neuro de aquí de Madrid, en el Hospital Rural Internacional. Y la cuestión es que, bueno, los trastornos neurológicos funcionales pues llegaron hace ya creo que 6 años o 7, no sé bien, pero llegaron de la mano de, bueno, estábamos trabajando allí en la unidad de trastornos del movimiento con la doctora Curtis y llegó la doctora Parés, que era ya una especialista en esto, y a partir de ahí pues nos empezó a poner encima de la mesa. A picar el gusanillo un poco, ¿no? De este tema. La doctora Sí. Mónica Curtis, que le recuerdo a la gente que tenemos un capítulo de comorbilidad Parkinson funcional con Pilar Rada, que también es compañera tuya y que le mandamos un saludo desde aquí porque es verdad que Pilar es maravillosa. Y Mónica, lo digo por si la gente le quiere echar un vistazo porque es uno de mis capítulos preferidos, ¿eh? El de comorbilidad Parkinson funcional. Yo creo que puede ser muy chulo. Y Mónica es verdad que es primor, es una persona y una profesional, pues por lo que comenta de Isabel Pared, de prestigio mundial, podemos decir. Entonces, recomiendo mucho a la gente que le eche un vistacillo. Claro, y además pasa una cosa, Juan, que es que el hecho de que empiece uno a conocer un tipo de trastorno del movimiento tan sumamente amplio y con la confianza y seguridad de un buen diagnóstico, lo sabes a toro pasado y con los años, ¿no? Al principio, obviamente, siempre es un buen diagnóstico el de neurólogo, pero la cuestión es que vas aprendiendo. Todos cometemos errores, por supuesto, pero con menos errores y con alguien de apoyo, ¿no? Entonces, claro. La verdad es que yo, desde un inicio con el tema de este tipo de trastornos, en la unidad tenemos un equipo completo, como ya sabes, ¿no? Y la verdad es que fisios, los neurólogos, psiquiatría, psicoterapia, bueno, todo, terapia ocupacional, bueno, ahora tenemos yoga. Claro. Es imprescindible, además, en este tipo de trastornos, el equipo transdisciplinar es que siempre lo comentamos, ¿no? Y lo que comenta del diagnóstico temprano es que, bueno, ya hemos dicho un montón de veces y cuando han venido los neurólogos por aquí, que es que, bueno, el pronóstico, cuando hay un diagnóstico temprano, adecuado y una buena comunicación de ese diagnóstico, es que se transforma completamente, ¿no? Entonces yo creo que en el fondo soy unos privilegiados, ¿no? Yo siempre cuando escucho a Pilar muchas veces, ¿no? Hablar o cuando escucho a los compañeros que dicen, yo es que tengo el privilegio de trabajar en una unidad de trastornos neurológicos funcionales con un equipo que me... Y claro, muchas veces cuando hablamos de estos temas la gente dice, claro, es que así sí, ¿no? Pero cuando uno no tiene un equipo tan específico y tan potente detrás, muchas veces este tema puede asustar un poco, ¿no? Aunque es un tema, ya lo hemos comentado, precioso, ¿no? Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Que es verdad que tener ese equipo es un privilegio, por supuesto, y ayuda a tomar unas decisiones, bueno, más, más ricas, ¿no? Porque Claro. tienen muchos análisis. Pero es verdad que yo creo que también para este tipo de, esta charla que estamos teniendo, yo creo que también está muy bien este tipo de cosas para hacer redes, ¿no? Claro. De redes interprofesionales, porque
yo creo, por lo menos desde la logopedia, nosotros sí que nos coordinamos muchas veces con muchos profesionales, ¿no? Y podemos hablar con psiquiatras, con neurólogos, quiero decir, porque en el caso de los trastornos que los logopedas abordamos, ¿no? Que abordamos sobre todo trastornos craniofaciales, ¿no? Pues distonías oromandibulares, de la masticación, problemas de voz, Claro. problemas de influencia, yo qué sé. Bueno, es que si normalmente un trastorno neurológico funcional, como tú ya sabes, del movimiento, requiere un psicoterapeuta, posiblemente, Imagínate. claro, en nuestro caso no hay una situación distinta, porque yo lo comentaba otro día con una compañera, ¿no? Con Isabel, y me decía, es que hay mucha gente tratando estos trastornos que no sabe que son estos trastornos, pero los tienen en las consultas, ¿no? Entonces, Sí, porque además son muy frecuentes, que es una primera pregunta, Mamen, que te quería hacer. O sea, siempre hemos dicho que los trastornos funcionales del movimiento son muy frecuentes, que los trastornos neurológicos funcionales, así en general, pues hay autores que están hablando de en torno a 1/3 de las consultas en neurología. En el caso de logopedia, tú que tienes ya las gafas puestas un poco, ¿no? De ver los trastornos funcionales, ¿dirías que la frecuencia es más o menos equivalente? ¿Cómo dirías tú de común que es esto? ¿O qué frecuencia hay? Para que los compañeros más o menos digan, pues, hombre, esto es una cosa que se ve una vez cada 10 años o esto es algo, como digo yo, que vienen todas las semanas, ¿no? mira, bueno, es una literatura, ¿no? Pero si del 5% de todos los trastornos del movimiento, ¿no? Van a llegar a nosotros, bueno, son porcentajes bajos, depende de los autores, ¿no? Algunos te dicen un 1% los craniofaciales. La proporción, lo que tenemos que tener claro es que la proporción siempre será mayormente población femenina, ¿vale? La prevalencia entre mujeres es mucho más alta. Que alrededor de, por ejemplo, los trastornos de voz, pues 9 de cada... Si hay un 60% de trastornos que son funcionales, porque dentro de los de voces tenemos los funcionales y los orgánicos, pues dentro de esos funcionales va a haber una parte que van a estar diagnosticados como disfonía por tensión muscular, que llamamos, y otro que va a ser un trastorno neurológico funcional de la voz, ¿vale? De todos esos funcionales va a haber a lo mejor uno de cada 10, un 10%. Es poco, ¿vale? Bueno, es poco relativamente para ser algo tan desconocido en realidad, ¿no? O sea, claro, pero en ese caso, te estoy hablando, por ejemplo, de un problema de voz. Lo que tenemos que tener en cuenta, y como tú muy bien sabes, que estos trastornos que son tan sumamente fluctuantes, o sea, es que es verdad que no tenemos estudios, Juan. No hay estudios, no hay casuística, pero sí que es verdad que hay un porcentaje alto, a lo mejor entre un 25 y un 50%, dice parte de la literatura, que tiene un trastorno del habla o de la voz en el transcurso de la enfermedad. ¿Por qué? Porque a lo mejor no son puros de logopedia, ¿no? Claro. Son cuadros tan complejos. Sí. Claro, ya no es decir que se presenten con un fenotipo puro de logopedia, ¿no? De lenguaje en este caso, o de habla, sino que dentro de los trastornos funcionales del movimiento en general, pues lo que decimos, ¿no? Una persona que tiene una distonía funcional, pues puede tener también un trastorno del habla derivado dentro del mismo cuadro, ¿no? E incluso como comorbilidad, que eso ya sí que sería como, si no hay estudios ya primarios, imagínate de la comorbilidad funcional en de comorbilidad de trastornos funcionales con otros trastornos neurológicos que también alteran la expresión, ¿no? Y la comunicación. Entonces, es verdad que es un tema que sí habría que hacer un poco un llamamiento a que habría que poner orden. Yo creo que pasa un poco como con los trastornos cognitivos, ¿no? Funcionales cognitivos, que es como, uy, que nadie quiere entrar porque es un campo que está todavía como menos definido que incluso los trastornos funcionales del movimiento, y habría que hacer un llamamiento un poco a organizar, ¿no? El lenguaje, porque al final los logopedas ocupáis primero de un dominio cognitivo, una función cognitiva, como el lenguaje, que es ya muy integradora y que se estropea a la mínima en cuanto falla cualquier cosa, ¿no? Dentro de la cognición general. Y luego, en concreto, en el habla, pues al final os ocupáis también de componentes puramente motoras, sensitivas, de reclutamiento, es decir, en relación al habla, pero es que también luego tenéis deglución, es decir, ahí hay hay un campo súper amplio que yo personalmente creo que sí. Yo casi todos los trastornos funcionales que he visto, en algún momento, como tú dices, en alguna de las fluctuaciones o en alguna de los momentos,
un porcentaje muy alto sí hubiese necesitado de un logopeda, ¿eh? Sí, vaya, sin duda. Claro, claro. Lo que pasa que al final es verdad que cuando nosotros hacemos una evaluación completa, ¿no?, de todos los profesionales, siempre hay la naturaleza o el fenotipo, ¿no?, del paciente, siempre te hace ver en función de cómo son los síntomas si eso es un problema que hay que abordar, ¿no? Porque muchas veces uno trata un trastorno mucho más, más primario de la Sí, al marcha, final ¿no? hay que definir un poco como las prioridades, ¿no? Por así llamarlo, de alguna manera, ¿no? No prioridades, es que cuando se resuelve lo que es el trastorno muchas veces funcional, que es a lo mejor más primario, ¿no? Sí. Se resuelve el problema, por ejemplo, de voz. Yo digo que a veces los trastornos de la voz y del habla van como esas cosas, estos caramelos que hay en los helados, ¿no? Que van por Como los encima. toppings, ¿no? Esto es. Sí, como que van ahí añadidos siempre en el... Y hay veces que vienen añadidos, incluso a veces, pues a lo mejor, yo qué sé, crisis disociativas, trastornos complejos. Y a los 4 meses de evolución presentan un cuadro de un trastorno, ¿no?, que es abordable por nosotros. Pues tenemos que estar ahí. Tenemos que ser, el abordaje de estos pacientes, digamos que tenemos que ser muy flexibles y sobre todo muy adaptativos a la hora de entrar y salir, si es necesario o no es necesario, ¿no? Por eso, Claro. a la hora de pautar los tratamientos, no te preguntan, bueno, ¿y esto cómo lo pautas? Bueno, pues ya sabes que seguimos el criterio de tratamiento multidisciplinar, intensivo, con una serie de sesiones, pero no siempre se aplica ese criterio porque no a todos les viene bien, ¿no? Porque esto que dices tú del lenguaje, pues es que no es solo un trastorno del movimiento de la mandíbula, de la lengua, un blefarespasmo, un espasmo, una dificultad para hablar, es que hay una fatiga cognitiva a veces, fatiga física, es que son cuadros... Claro, incluso de iniciativa comunicativa pura, de decir, la persona está tan hecha abajo anímicamente muchas veces también, ¿no? Y tan mareada de dar vueltas y con esa incertidumbre tan grande que a veces incluso la propia iniciativa comunicativa pues también es importante, me imagino, en este tipo de casos, ¿no? De gente que emocionalmente también me imagino que sufren mucho al final en este largo proceso que sabemos que cuando además no son unidades tan especializadas, se retrasa mucho normalmente el diagnóstico, se confunde muchas veces con trastornos pues, de un corte como más definido, que tienen un tratamiento más establecido, más tradicional, ¿no? Entonces me imagino que en logopedia, pues al final, como que sufrí un poco lo mismo que podemos sufrir los fisios en el día a día, ¿no? Toda esta serie de inconvenientes, ¿no? Sí, lo que pasa que nosotros que tratamos eso, el tema de voz, el tema de habla, en general, a no ser que haya una dificultad muy severa para expresarse, Juan, ellos están sentados. Claro. Esto es otro contexto, ¿no? Otra cosa ya es cuando los mueves. Pero en una situación de comunicación y de hablar, y cuando ellos entienden y encuentran a alguien que entienden el diagnóstico y que lo abordan desde lo que necesitan, la respuesta en general es muy positiva. Yo creo, la cuestión es si ellos entienden la naturaleza de este tipo de trastornos, ¿no? Ya sabemos que estos trastornos no tienen una alteración orgánica estructural así evidenciada. Tienen una lesión. Nosotros podemos evidenciar, claro. Claro, entonces, dentro de esa situación son, pues como dices tú, ¿no? En muchos casos tienen mucha iatrogenia o traen unas historias médicas muy complicadas. Entonces, yo la verdad es que mi experiencia en general, en el mayor porcentaje de los casos, es muy positivo y además están muy receptivos porque, nosotros ya tenemos se hizo en el 2021 un consenso, ¿no?, de cómo abordar este tipo de trastornos, que lo hizo Baker y un montón de especialistas de distintas... Vale, luego lo ponemos en la descripción del capítulo para que la gente le eche un vistazo. Y así que siempre nos gusta poner, porque es verdad que los consensos aquí son maravillosos, porque nos dan muchas pistas, ¿no?, de por dónde entrarle al Claro, tema. y sobre todo que es que, pues es una guía, que es verdad que las guías pues tienen que cambiar, se van modificando, pero ya nos dice cómo tenemos que hablar con el paciente, cómo hay que comunicarle lo que nosotros pensamos, qué consideraciones hay que tener, y ellos lo perciben.
O sea, cuando no es un abordaje tradicional, ellos perciben que estás entendiendo lo que les pasa, ¿no? Y sobre todo, en este consenso, además, lo que ya nos indican es que tenemos que hacer tenemos que hacer, bueno, determinadas muestras, ¿no? De que eso es un trastorno funcional, ¿no? Y enseñárselo al propio paciente, ¿no? Que él vea que hay momentos en los que habla bien, o que tiene buena voz, o que tiene, bueno, una serie de cosas, ¿no? Porque los síntomas son muy, muy variables, ¿no? Y yo creo que ese consenso nos da mucha luz sobre las consideraciones generales que hay que tener tanto para valoración como para tratamiento, ¿no? Pero Qué bien. la verdad, la experiencia es bastante buena. Pero es verdad que la evolución muchas veces no es tan buena como nos gustaría. Claro, al final es lo que comentábamos de las fluctuaciones. Yo fíjate, en la última reunión de la SEN, de la Sociedad Española de Neurología, que fue en noviembre, en el grupo de neuroterapia ocupacional estuvimos viendo una charla que dieron sobre generalidades de trastornos neurológicos funcionales y tuve allí un ligero como de intercambio educado de opiniones, como yo digo, con un neurólogo que había allí. Claro, yo desde la experiencia clínica lo decía, digo, mira, yo el trastorno funcional del movimiento es muy difícil que se resuelva definitivamente en el sentido de que una persona tenga una crisis puntual, sobre todo en movimiento, ¿no? No me meto a lo mejor en otro tipo, por ejemplo, en el mundo de la epilepsia hay diferentes, es distinto, ¿no? Pero en el mundo de los trastornos funcionales del movimiento es difícil que una persona como que tenga una crisis de una parálisis funcional y eso se resuelva y la persona se cure en el sentido tradicional de lo que entendemos por curarse, ¿no? Normalmente son procesos que tienen una serie de características predisponentes y unos precipitantes que tampoco son tan extraños, ¿no? Que no son precipitantes de visto un ovni, sino cosas de la vida cotidiana. Entonces, conforme esas cosas de la vida cotidiana se repiten, pueden volver a precipitar un poco el curso. Y es cierto que lo que sí sabemos es que conforme la persona, como tú decías, recibe una educación correcta en lo que le pasa, sabe anticiparse un poco a lo que le pasa y deja de preocuparse por tener algo de corte estructural, ¿no? Que sea, pues mira, que tengo un tumor en no sé qué nervio que la va a liar. No, mira, ya sabes que esto te ha pasado otras veces, que tiene una serie de condicionantes, no sé cuánto. Sabemos que eso mejora mucho el pronóstico, pero al final yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, la mayor parte de los casos que vemos en clínica requieren de revisiones y de acompañamiento y son gente que a lo mejor es cierto que las crisis, entre comillas, se van reduciendo un poco, la persona sufre menos, pero que no es una curación, ¿no? Como muchas veces se defiende también desde algunos abordajes en trastornos funcionales de, no, como es funcional y no tiene una lesión estructural evidenciable, pues esto se cura y ya está, ¿no? Es más tiene como más visiones y más versiones y suelen ser personas, pues, como ocurre un poco con salud mental también, ¿no? De una persona que tiene pues, una cierta fragilidad frente a la ansiedad o ha desarrollado una depresión en algún momento de su vida, pues es difícil que le pase una vez y diga, oye, ya nunca jamás he vuelto. No, es decir, porque son procesos que son muy, muy variables, ¿no? Entonces yo creo que estoy de acuerdo contigo en eso, en que entendemos que los trastornos funcionales mejoran mucho en muchos casos. Por suerte, las evoluciones a veces son espectaculares, pero que no dejan de ser trastornos que tienen una cronicidad muy alta y que el sistema de salud debería encargarse de intentar disminuir un poco el sufrimiento y la carga que a largo plazo supone para una persona tener este tipo de problemas. Y ya en lo comunicativo no me quiero ni imaginar, ¿no? Cómo también puede cambiar la vida de alguien cuando tenga un problema de habla, ¿no? Con un trastorno funcional. Porque además, mami, te quería preguntar, en el caso que hablaba antes de la variabilidad esa, claro, en fisioterapia, como que podemos llevarnos la atención fuera del signo, ¿no? Más fácilmente, pues porque mandamos una tarea concurrente o metemos yo qué sé, como que es más fácil porque el movimiento como que lo tenemos más automatizado, pero a mí se me ocurre que tiene que ser difícil que cuando una persona tiene un trastorno de habla, de corte funcional, ¿cómo? Porque sabemos que la atención explícita empeora, ¿no? El rendimiento muchas veces, porque como que se fijan en la atención, en el fallo, y como que cuesta sacarlos de ahí. ¿Cómo hacéis para que la persona consiga llevarse un poco la atención fuera de lo que le está pasando y que pueda automatizar de alguna manera y que el rendimiento mejore o que esas fluctuaciones positivas sean más frecuentes? Sea más frecuente el no me encasquillo o no me tiembla la voz o no tengo la fonía, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Me llama la atención.
Pues mira, es exactamente igual que lo que hacéis vosotros, lo que pasa que traducido a nuestro contexto. Ujú. Es decir, que la predicción y la preparación, ¿no? El área premotora, toda la preparación pre-hablar, pre-tragar, lo que sea. Bueno, hay que buscar algún truco, ¿no? O alguna forma de que el paciente se impulse de una manera automática, ¿no? Se hacen demoras, que espere, que haga un conteo. Eso se puede aplicar a cualquier cosa. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso ya sabes que tiene un aspecto motor, un aspecto emocional y sobre todo también es una cuestión autónoma, vegetativa, ¿no? De cómo está. Claro. Entonces es verdad que cada persona se aborda de una forma. Yo qué sé, pues a una persona que no pueda tragar, pues a lo mejor lo que hay que hacer es alargarle la fase oral antes de que trague y si no, que no trague, ¿no? Que lo escupa. Ya Sí, sabes, como ir preparando un poco para llevarte la preocupación para que no se anticipe tanto, ¿no? A la ejecución. Claro, trabajamos sobre la fase previa a la que le genera dificultad. Claro, como para que sea más natural el siguiente paso, ¿no? O que en un momento determinado que estás ya repitiendo esa fase y ya no requiere tener atención en esa fase porque la estás repitiendo mucho, pase a la siguiente como una forma más automatizada, me imagino, ¿no? Claro, porque al final, en definitiva, el problema es cuando ellos quieren monitorizar completamente Claro. cómo hablan, ¿no? Cómo se expresan, cómo sacan la voz. En cambio, si tú les pones en una fase distinta y en la que sí puedan hacer, bueno, pues al final estás reforzando una de las fases de todo ese proceso que para ellos es Sí, más cómoda, ¿no? Como eso es. no le genera esa anticipación al error, ¿no? Porque eso yo creo que tiene que ser, lo habrás vivido con las familias, ¿no? Es muy difícil muchas veces explicarle a las familias y al entorno que no incidan tanto en el error, ¿no? O que no hagan como ese efecto nocebo que yo digo muchas veces que tenemos, incluso los profesionales sanitarios, ¿no? De si tienes un problema de articulación, hay que trabajar articulación y además hay que trabajar el fonema que te cuesta, que es el más, ¿no? Que muchas veces con esas intervenciones tradicionales la liamos mucho, ¿no? Entonces yo creo que eso, si a los profesionales ya nos cuesta trabajo, con la familia y con el entorno, ¿no? Tiene que ser como difícil de explicar, ¿no? Claro, pues a veces ya sabes que hay familias que son más terapéuticas, parejas que son más terapéuticas, menos terapéuticas. Al final tú lo que tienes que buscar es intervenir, como muy bien sabes, sobre lo que son factores perpetuantes del entorno y que no te ayuden a que esa persona, si puede desarrollar una función, ¿no? Una técnica o una herramienta que tú le das, pues que luego la pueda trasladar, la pueda sacar de la consulta. Entonces, bueno, los familiares, claro, tienen muchísimo que ver porque la cobertura y el apoyo personal es determinante, ¿no? Puede ser, pues eso, factor de éxito o no. La cuestión es que muchas veces lo más importante es empezar por el paciente, ¿no? Si el paciente se va convencido de que hay un gesto fisiológico, ¿no? Respiratorio, delutorio, de movimiento que le funciona, bueno, hay que hacer mucha psicoeducación con ellos de que ellos son los que tienen que sostenerlo y los que tienen que practicarlo, porque además lo que dices tú, toda la esfera craneofacial y toda la esfera deglutoria y de voz es que son puntos como muy concretos, ¿no? Sí, sí, claro. Y quiero decir, o sea, no, como digo, es que no, esto no son grandes músculos, es que Sí, sí. Quiere un timing y una coordinación y es decir, pues sí que solo los fonorrespiratorios ya es una locura, claro. Sí, sí. pero ¿qué pasa? Que si tú le explicas, por ejemplo, cuál es el efecto fisiológico, ¿no? Que tiene reírse, o que tiene Claro. empezar, o que tiene respirar por la nariz, una cosa tan sencilla, pero tan básica, pues tienes mucho ganado, ¿no? Es lo que decíamos. También es verdad que nosotros lo desmenuzamos igual que vosotros, ¿no? Tenemos que desmenuzarlo mucho y sobre todo depende mucho de la persona. Hay personas que enseguida te lo cogen, ¿no? Y le dices, mira, porque es que cada cuadro es un mundo. Yo por eso creo que la investigación en la descripción de casos es súper importante, pero es que no hay dos casos No hay dos casos igual. No.
Ni no en hay neuro en general, ni en funcionales en particular. Es que no. sí, no Es hay dos verdad. iguales, pero es verdad que se va aprendiendo, ¿no? Yo, fíjate que en todos estos años al principio, o sea, vas modificando, vas viendo la manera de analizarlo. Hay tema de la voz, el habla y la deglución, bueno, pues es que son estructuras que es que trabajan juntas, ¿no? Mm. Y ya lo sabemos, es que tienen un efecto súper importante a nivel de estado de ánimo, de estado de calma, de comunicación y de expresión de Sí, conflicto. de autoimagen incluso, ¿no? De percepción de eficacia a la hora de poder interaccionar con lo social, y de participar en entornos, y que además es que un modulador importantísimo en muchas actividades de la vida diaria, que no le damos importancia, ¿no? Pero el habla es que está metida en muchas VD que realizamos de una forma social. Pues venir a comprar el pan, es que no hay más, ¿no? En cualquier cosa que se te ocurra, pedirle la sal al vecino, como yo digo. Entonces, es verdad, yo ahí creo que es que es un campo muy importante, muy importante desde el punto de vista. Yo creo que pasa un poco, vuelvo a repetir, como con lo cognitivo, ¿no? Como que muchas veces la gente tiene mucha facilidad para darle importancia a una hemiparesia, ¿no? No puedo mover el brazo, no puedo andar, no sé cuánto. Y como que los trastornos cognitivos, comunicativos, como que históricamente quizás han sido menos conocidos o como que la gente no les da tanta importancia y muchas veces desde fisioterapia decimos, mira, que lo prioritario es que te comuniques y luego ya cuando te comuniques vamos a ver lo que hacemos con ese brazo o vamos a ver lo que hacemos con esa pierna, que hay mucha gente en silla de ruedas que lleva vidas estupendas, que por andar, si cognitivamente o comunicativamente o interaccionando con el mundo, ves tus capacidades limitadas, eso es muy chungo. Es decir, no te fijes tanto en andar y abre un poco el campo de visión porque yo creo que muchas veces los pacientes como eso, como que ven muy fácil la mano paralizada o la pierna paralizada o el brazo que me tiembla, ¿no? O no sé cuánto, y no dan cuenta de que se están aislando socialmente, de que cada vez participan menos en comunidad, de que las actividades de la vida diaria o incluso de terapia ocupacional ahí hay un limitante importante porque si comunicativamente no estamos bien, pues eso también embarra el proceso, ¿no? Y yo sí rompería una lanza un poco en ese sentido de, chiquillos, la logopedia es prioritaria en el abordaje de estos casos porque no todo es andar, ¿no? Ni subir a escaleras. Es que lo comunicativo es muy importante. Mami, una cosilla que te quería preguntar es, me imagino que en todo este proceso el trabajo en contextos naturales, ¿no? En contextos que favorezcan la automatización y que se lleven la atención de la persona fuera del signo, ¿no? Como comentaba antes, ¿no? Con el trabajo, por ejemplo, de fases previas y tal, me imagino que el trabajo contextual también será un facilitador, ¿no? Como que la persona pueda llevarse la atención fuera de la tarea, pero también será una espada de doble filo, ¿no? Porque muchas veces con esa anticipación que tienen al fallo, si los metes de lleno en contextos que sean muy demandantes, quizá también los puedas bloquear, ¿no? Entonces, se me ocurre un poco eso, como que ahí hay como... Mira, ¿no? a la hora de generalizar, la verdad es que es verdad que tú puedes trabajar un problema de habla, un problema de voz, un problema de deglución. Es que todo esto depende mucho de los recursos personales de cada paciente y del contexto, ¿no? Hay pacientes que hacer una generalización o plantear unos objetivos de comunicarse más con otras personas son efectivamente que planteárselo, pero se plantean más a través a lo mejor de actividades de tipo social, desde terapia ocupacional, se busca más indirectamente porque se está trabajando en movimiento. ¿Por qué? Porque si no, digamos que ya sería, si fuera puramente, bueno, pues una persona que tiene, por ejemplo, una disfonía, ten en cuenta que lo que decías tú antes, ¿no? De la identidad, por ejemplo, cuando no se puede hablar bien, pues a veces, bueno, hay que ver cada caso, hay que ver cada caso. Normalmente, si los pacientes, la evolución va bien, ellos mismos van generalizando y se van poniendo sus propios retos. Hay que ayudarles casi más a veces a que no vayan de 0 a 100, Sí, sino que vayan poco a poco. sí, Pero es una verdad, exposición paulatina, ¿no? Un poco a las demandas que les dé. Me imagino que todo esto progresiva. también será un poco dependiendo de la personalidad, ¿no? Hay gente que se deja llevar mucho y que los mete en un contexto facilitador y ellos funcionan con el contexto. Y hay otra gente que es más, a lo mejor más controladora y que cuando nos metes en un contexto
inesperado o que no tenemos a lo mejor totalmente controlado, pues lo que hacemos es anticiparnos en negativo y bloquearnos más, ¿no? Cuando llega el momento. Entonces, me imagino que todo eso habrá que graduarlo muy bien, porque al final no se pueden dar recetas, ¿no? No es, venga, pues No, todo el mundo claro. no se pueden dar recetas. Quiero decir, tú puedes tener un problema, una disfagia funcional y volver a poco a poco a tolerar poder comer, a no bloquearte tanto, y puedes empezar con el contexto de los familiares y obviamente con el tema laboral, porque también trabajando se come y se bebe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como muy bien sabes, son procesos en los que no es solo un reentrenamiento de la propia función o del habla, sino que hay también tiene que haber cambios, ¿no? A nivel psicoemocional, psicosocial, y todo esto al final depende mucho de cuáles son las características y la situación de cada paciente, porque a veces a nivel emocional, pues si hay un problema, yo qué sé, si hay psicopatología, si no la hay, si hay un proceso de ansiedad, si no lo hay. En los casos en los que hay un problema de voz, un problema de devolución o un problema de fluencia puro, sin más, que no hay otro trastorno del movimiento, siempre hay que ir trabajando. O sea, lo que se recomienda, ¿no?, es que tiene que haber un trabajo psicoterapéutico, porque esa exposición, claro, esa exposición de el no voy a poder, de la predicción, pues es que tiene que estar regulado. Nosotros somos logopedas y llegamos hasta donde podemos ser terapéuticos, pero el trabajo terapéutico. Entonces, yo en ese sentido, por eso cuando hay a lo mejor un problema muy claro, ¿no?, de este tipo de trastornos, el buscar que el paciente pueda trabajar con un psicólogo, porque muchas veces nos pasa, Juan, ¿no?, que en la propia anamnesis, no, tuve un periodo de problemas de habla y de voz hace 7 años, luego se me pasó y luego al final debuta con un cuadro mucho más complejo. Claro. Quiero Sí, decir, que además a veces hay condicionantes laborales, como tú comentabas antes, pues imagínate un docente, ¿no? O una persona, un cantante, o porque en fin, es menos común ser cantante, pero ser docente, por ejemplo, es una profesión muy, pues bueno, pero es que incluso vamos a pensar en un sanitario, o sea, un sanitario con una disfonía o un problema importante de voz pierde muchas herramientas y se siente mucho más inseguro a la hora, por ejemplo, de trabajar, ¿no? Yo siempre lo digo, a mí me quita la voz y es que me quita una herramienta de fisioterapia casi que prefiero que me quiten las manos antes que la voz, ¿eh? Te lo digo de verdad, y mira que soy fisioterapeuta, pero yo con el discurso y con la comunicación hago mucho, mucho más a veces que con las manos. Entonces, yo creo que claro, ahí, como tú comentas, el punto de vista de psicoterapia, el punto de vista de terapia ocupacional, ¿no? De cómo trabajamos, no ya el logopeda trabajando la función en concreto, sino luego cómo incorporamos eso a lo laboral, por ejemplo, que es chungo. Es decir, pues eso, tú estás en un periodo de baja y tú puedes tener una baja un tiempo determinado, ¿no? Pero luego tienes que exponerte. Y muchas veces en España yo siempre digo que no existe el me expongo poco a poco a mi trabajo, una horita al día, no sé cuánto, sino que o estás de baja o no estás de baja. Entonces, claro, todo ese tipo de cosas en trastornos funcionales es terrible porque tú tienes que pasar casi de, si decides incorporarte, es como y es para trabajar, que tengo que rendir, no, la gente no entiende que esto, que yo pueda tener una fluctuación y que ahora de repente se me vaya la voz y ahora dentro de un rato a lo mejor esté un poco mejor. Es decir, cuesta trabajo, es que es un mundo de verdad. bueno, el tema de la voz, lo comentábamos el otro día en otro contexto, ¿no? Bueno, la amígdala y la voz están en neurocircuito de uso de la voz, tiene la amígdala en una de sus, Sí. en una de sus etapas, quiero decir, es que está ahí. Entonces la voz y las emociones Sí, es que es automática. es que es Es una forma automático. de expresión, claro. Sí. Claro, es una forma de expresión y es una forma de, entonces, bueno, los trastornos funcionales de la voz, por eso te digo, ¿no?, que cuando uno tiene un problema, bueno, que puede fluctuar, que puedes perder la voz, que puede ser por esfuerzo, pero lo lógico es pensar que algo, bueno, el cuerpo no, como el libro, ¿no? El cuerpo te habla y el cuerpo te dice, oye, esto no está yendo bien,
y busca sus mecanismos de defensa o de escape, ¿no? Y de resolver. Entonces, todo lo que es emocional, igual que la devolución, ¿no? Yo siempre se lo digo a los pacientes. Si es que tú, a que no puedes tragar nada cuando tienes un disgusto. ¿Por qué? Porque esa primera cita, ¿no? Como yo digo, de que estás nervioso y quedas a cenar y que casi que estás tosiendo más que tragando claro, porque estás ahí como, Dios mío, con los nervios de me está mirando. La emoción te apodera de todo el sistema, claro. Y ya, claro, y no tragas, y ni comes. Entonces, es cierto que al final, por lo que decimos, que son procesos que son muy emocionales, que hay más emocional que la comunicación, es decir, o que la voz, ¿no? Que es de las pocas cosas que no se pueden casi o sea, si uno está triste es que no puedes tener voz alegre, como yo digo, ¿no? Que ni siquiera se puede simular como otras cosas, ¿no? Uno puede tener un trastorno motor y decir, bueno, pues venga, tengo ciertas compensaciones o ciertas cosas, pero es que la voz es muy personal, es decir, pues si escuchamos hablar a las inteligencias artificiales y mira que están bien ya, y es como que decimos, eso no es una persona hablando, ¿no? Porque es algo como que tiene ese tinte de emoción que todavía no entra por la oreja al final, ¿no? Y nos ayuda. Mamen, desde el punto de vista de logopedia, ¿tú qué le aconsejarías? Pues yo sé que nos van a escuchar muchos logopedas, hay muchos profesionales que pues están tan perdidos como nosotros podíamos estar cuando empezamos a trabajar en este mundillo, ¿no? Que es como, veo casos clínicos que no me cuadran con lo que normalmente he visto con más frecuencia o lo que me han explicado en las formaciones de posgrado, por lo típico, ¿no? Veo casos, lo que nos pasa a todos un poco al principio, que es como llega un momento en el que se te presenta un caso o dos, que es como el caso que te abre el ojo un poco y te dice, uy, esto no funciona, no sigue las mismas normas de lo que me explicaron a mí en la carrera sobre habla o sobre voz o sobre deglución, ¿no? ¿Qué les recomendarías tanto en positivo como en negativo? Es decir, yo siempre digo que muchas veces a los profesionales nos ayuda mucho también a aprender de los errores, ¿no? De los que han ido delante de nosotros, ¿no? Entonces, según tu criterio, así un poco como se te ocurra, ¿podrías darle algunas recomendaciones tanto en plan, mira, pues yo haría esto, es decir, me formaría, pues como hemos dicho con la guía, ¿no? De práctica clínica, el consenso, pues mira, creo que hay un máster en algún sitio que se habla de esto, o creo que lo más importante es que tengáis en cuenta algo. Y al contrario también, pues mira, yo creo que los errores más frecuentes que pueden aparecer en estos casos, o los más graves, o los que yo creo que pueden generar un poco de, pues eso, de que el paciente incluso empeore, como poner algunos ejemplos, ¿no? Para que la gente entienda la importancia de que esto no es, bueno, sí, hay que ser especialista, pero una cosa como teórica, sino que realmente la forma de trabajo hay que formarse, ¿no? Y impacta de una forma brutal en la evolución del paciente. En el caso de los trastornos funcionales, que yo creo que es increíble cómo esos pequeños errores o esas pequeñas batallas que se ganan marcan una diferencia que es inmensa, ¿no? Entonces, recomiéndale a tus compañeros un poco más jóvenes o un poco menos formados. Mira, ¿Qué opinas? yo creo que lo que tenemos que hacer ante un paciente que tiene unos síntomas unos días de una forma, otros días de otra, primero mandarle al neurólogo. Tenemos que ser a veces un poco insistentes, ¿no? Porque los pacientes no quieren, sobre todo cuando hay discrepancias claras, ¿no? Que un día habla perfectamente, oye, por la mañana sí hablo, por la tarde no, ahora me sale un tono agudo, ahora me sale un tono grave. Cuando vemos que además a lo mejor tiene, aparte de que le sale la voz muy, muy diferente, resulta que tiene movimientos como muy exagerados. Quiere decir, cuando hay una variabilidad de síntomas tan sumamente grandes que no tienen explicación, es importante que le valore un neurólogo porque no tiene por qué ser un trastorno funcional. Claro. Puede ser otra cosa, ¿vale? Sí, sí. Entonces es un signo, o sea, claro de que las cosas no van bien. Yo creo que ahora mismo yo creo que es lo más importante, porque trabajar a partir de un diagnóstico hecho es Sí, bueno, no, diferencia mucho. es esencial, sí, claro. Es esencial, ¿no? Entonces yo creo que hay que decírselo, igual que cuando pensamos, mira, yo te recomendaría, en base a esta situación, la logopedia llegamos hasta donde llegamos, ¿no? Yo creo que hay que derivar a otros profesionales, no hay que tener miedo, porque siempre es mejor que, oye, que luego le mandas y resulta que
bueno, pues no pasa nada. Quiero Y decir, que otras cosas, bueno, claro. claro, o que no tiene importancia, lo que sea, pero yo creo que es mejor, lo que es el tema de la derivación es muy importante. Luego, a nivel de formación, pues bueno, hay equipos de trabajo en distintos sitios, pero la formación es bastante escasa. Bueno, hay gente en Australia haciendo formaciones. Aquí hemos hecho alguna, ¿no? El año pasado hicimos una parte de logopedia con un equipo de Coslada, la Fundación Indise, que fuimos con Pilar y con Bea. Y bueno, yo espero que para logopedas haya en un tiempo una formación y podamos hacer una formación un poco así apañada y seria, porque es verdad que tenemos muy poca literatura todavía, tenemos muy poca literatura, tenemos que publicar casos, tenemos que publicar cosas. Y es verdad que esto, dices, bueno, pruebas de evaluación y tal, bueno, pues es que con esta inconsistencia de síntomas es muy difícil hacer una valoración objetiva Claro, tradicional. Sí, Claro. depende tanto del momento de la evolución y de cómo esté la ejecución, ¿no? Y también me imagino que durante la evolución la atención, y sobre todo cuando estás en una evaluación inicial, ¿no? Que todavía no tienes confianza, que el paciente llega allí y al final llega a un profesional, ¿no? Que siempre vamos como, esto es como la hipertensión, ¿no? De la bata blanca, es como que llegamos un poco inquietos y al final la evaluación, pues eso, yo creo que tiene que ser muchas veces una inconsistencia también en la propia evaluación, es decir, ¿en qué pongo en un informe, no? Claro. Sí, lo que pasa que cuando ya ves bastantes casos, esto es como cuando ves una disartria, ¿no? Pues ya ves qué tipo de disartria tiene. La experiencia de ver casos obviamente te ayuda. Yo creo que al final, y como muy bien sabes tú, ¿no? Y en fisio también lo hacéis, obviamente, vais por delante, ¿no? Lo que hay que ver es en qué situaciones hay ventanas de no síntomas, ¿no? Claro. Llevarnos la atención a la ejecución en positivo, no en negativo, porque en negativo ya las llevan ellos de fábrica. Eso es. Y a partir de ahí ver qué capacidad tenemos de poder, bueno, aportarles algo para que esos síntomas bajen en frecuencia. Yo lo que les recomendaría que trabajen en equipo. Que trabajen en equipo, porque muchas veces el análisis que podemos hacer cada profesional nos puede hacer pensar, pues es que es verdad, pues es que esto se comporta así, se comporta así. Quiero decir, es muy importante trabajar en equipo con este tipo de casos, ya sea psicólogo, ya sea fisio, es fundamental. Y cuando uno tiene que trabajar o trabaja solo o sola en su consulta, pues se deriva. Sí, tienes que tener amigos, como yo digo, ¿no? Claro, si no Bueno, tienes equipo, tienes que tener amigos, como yo como siempre digo, de poder levantar un teléfono y decir, mira, échale un vistazo, que esto... Sí. Claro, y que no en todos los casos, o sea, el diagnóstico de un trastorno neurológico funcional no tiene por qué haber un evento adverso grueso, ni un accidente, No. pero hay eventos físicos, momentos que son desencadenantes para que todo se enrede, ¿no? A nivel de movimiento. Entonces, yo pienso que lo que les recomendaría es que no trabajen solos, ¿no? Y que si ellos ven, por ejemplo, que hay una dificultad a nivel emocional, a nivel psicosocial, o sea, que hay que transmitirles además a los pacientes que su trabajo en sí mismo no es suficiente. Es importante, no el primer día, ¿vale? Sí. Pero a mí me parece que es fundamental, o sea, que podamos ver varios pacientes, ¿no? Y varios profesionales de cada uno desde su perspectiva, es muy importante, porque los cambios, ¿no? Bueno, pues en voz tienen que tener otra nueva voz a veces, en nutrición tiene que ir adaptándose, ir cambiando en su manera de comer, ir progresando poco a poco, y a veces generan situaciones a nivel psicosocial importantes, adaptativas con la familia, de identidad personal. ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué cosa más primaria hay que uno no pueda tragar cuando tiene un susto? Cuando tiene estrés, cuando pues parece una cosa pequeña, pero no lo es, porque es un reflejo. Y si sabemos cómo funcionan este tipo de trastornos, yo sobre todo lo que les recomiendo es que lean, que busquen bibliografía hasta que haya más formación y más... Que bueno, que tenemos cosas ya sobre las que
por lo menos empezar, ¿no? O Y plantearte por lo menos las bases de la intervención, la comunicación también con el propio paciente, ¿no? Que hablamos mucho de la comunicación del paciente, pero a veces el profesional también pues tiene que tener habilidad para describir estas cosas y para que le llegue el mensaje que uno quiere transmitir a la persona, ¿no? Porque a veces también pecamos mucho de muchas cosas, de simplificar, ¿no? Pues como ya estamos muy acostumbrados a ver nosotros a lo mejor muchos casos, pues creemos que la gente sabe cosas que es como que ¿por qué las tengo yo que saber, ¿no? Y también enfatizar un poco el rendimiento, por lo que tú comentas, ¿no? De la emoción y el tragar, el decir, mira, es que esto es quizá un proceso que, bueno, que es como una amplificación de ciertos, pues como el ponerse colorado cuando uno está nervioso o tiene vergüenza, ¿no? O ponerse malo de la barriga cuando está muy nervioso que va a tener un examen, pues en tu caso no tiene por qué ser algo distinto en el sentido de que te tengas que preocupar porque sea algo misterioso o porque sea algo como una enfermedad por ahí perdida de la mano de Dios, sino que es, pues mira, son una serie de reacciones que tienen unos precipitantes y que se pueden modular por lo menos, si no eliminar completamente, pero decir, mira, pues si sabes que esto te va bien, podemos modularlo, ¿no? Podemos por lo menos que la ejecución sea mejor y a lo mejor, por lo que tú dices, pues te cambia la voz un poquito, pero te estás comunicando y a lo mejor cuando empiezas a comunicarte y ya aceptes que la voz te ha cambiado, pues a lo mejor se produce un poquito una fluctuación y sin darte cuenta mejora otra vez en la ejecución, ¿no? Entonces yo creo que ese componente de no centrarse tanto en el déficit puro, ¿no? Ir a trabajar el déficit puro directamente como algo primario, sino pues lo que decimos, el componente de comunicación, de explicación, de quitarle preocupación a la persona, yo creo que es vital. Y yo, pues, sí, y de claro, trabajar sobre la parte sana, Juan. claro, sí, Trabajar sí, la parte sana en todos los aspectos. Porque los pacientes que tienen trastornos de la expresión, de voz, bueno, y vosotros los de fisio, que tenéis cuadros tan sumamente complejos, a veces tan sumamente descontrolados, ¿no? Y es que ellos vienen con una sensación de bichos raros auténtica, o sea, de sí, sí. estigma, de... Entonces, hay que buscar, por eso decía, ¿no? Las ventanas sobre las que se puede trabajar, ¿no? Hay que buscarlo, o sea, hay que transmitirle al paciente, bueno, esto no, pero esto sí. Y a partir de aquí, pues vemos, Claro, y porque a lo mejor, aunque no estemos trabajando algo que sea como, pues lo que le digo yo muchas veces a los pacientes, ¿no? De que me tiembla la pierna y yo, como, mira, yo en la pierna no me voy a centrar específicamente en la pierna. Vamos a hacer actividades que se va a incluir la pierna, pero no me voy a poner a hacerte un estiramiento en la pierna, ¿no? Porque te tiemble. Pues a veces esa parte también, yo creo, por lo menos en fisioterapia, pecamos mucho, ¿no? De que parece que al paciente, si no intervienes específicamente porque le duele el pie y vas con las manos a tocarle el pie, parece que no se está tratando, ¿no? O que incluso, claro, es que al final vivimos en un sistema sanitario que también va muy bien cuando reacciona frente a algo agudo, ¿no? Frente a algo que tiene una causa etiológica clara y tal, pero en procesos crónicos, con tanta comorbilidad, ¿no? Con tantas facetas ahí que cuesta trabajo muchas veces. Lo que comentaba antes del trauma, ¿no? Que muchas veces yo me encuentro personas que incluso les cuesta aceptar el diagnóstico, pues porque tienen todavía la imagen esa de me han tenido que pegar o que violar o que algo para yo tener esto. Entonces, si no lo he tenido, ¿cómo voy a tener yo eso? O ¿cómo le digo yo a mi padre que tengo eso y lo preocupo pensando que es que me ha tenido que pasar algo súper, un trauma de que mi vida prácticamente ha estado en peligro para poder desarrollar esto? Y a la gente muchas veces también hay que explicarle eso, ¿no? Lo que hablábamos al final de la temporada pasada sobre la alostasis, ¿no? Sobre la sobrecarga alostática, ¿no? De decir, no, mira, a lo mejor esto es algo que, bueno, pues que ha salido ahora, pero que se lleva cociendo un tiempo, ¿no? Que no es algo que te ha tenido que pasar justo ahora y el momento siguiente ya aparecer el síntoma. Entonces, a mí me parece muy interesante eso que comentas, sobre todo de no trabajar solo y de esa parte comunicativa también del terapeuta y de enfatizar la ventana de oportunidad, ¿no? El decir, vale, vamos a centrarnos en lo que haces bien y vamos a ver en lo que no te genera esa expectativa del fallo, en quitarle un poco de hierro al asunto y que tú puedas ser funcional, aunque sea con estrategias alternativas. Yo creo que eso es una recomendación súper buena como punto de partida, ¿no? sí, y sobre todo el no hacer un enfoque tradicional, ¿no? Eso es. Las cosas desde, porque como
tú muy bien sabes, es que hay algunos que simplemente con focalizar la atención en un espejo que se Ya, despistan. claro. O sea, es que le salen todos los síntomas motores de movimiento, de voz, de habla. Claro. Me pones mirándome a un espejo, veo los fallos más, además veo fallos visualmente que a lo mejor propioceptivamente o sensitivamente no soy consciente, pero al verme es como que, bueno, a todos cuando nos miramos en el espejo ponemos caras raras, ¿no? Es como que, o en las fotos, ¿no? Uno le van a echar una foto y dice, vaya cara he sacado en la foto, pero es porque no es natural, ¿no? Entonces, cuando el paciente, lo que tú comentas, el trabajo en espejo, con las prasias, ¿no? Las llamadas prasias muchas veces, no tiene que ser un trastorno funcional, incluso en un ictus, no ocurre, ¿no? Que hay compañeros que muchas veces cuando los ves trabajando con el espejo es, si es que me han dicho que la atrás, sí, muy bien, pero en este caso en concreto, la persona, pues a veces incluso por un tema hasta de autoestima, ¿no? De tengo media cara paralizada y no me apetece verme en el espejo y me pones a mirar el espejo y lo que hago es empeorar, porque es que realmente lo entristece mirándose al espejo, ¿no? Mientras que hay otros que les da igual, que se ven en el espejo y empiezan a mover y es como, y tienen un feedback positivo visual, ¿no? Entonces, yo creo que la parte esta de no dar recetas y no decir esto es bueno para todos, sino que centrarnos en esa parte como neurofisiológica, explicativa, ¿no? Del foco atencional, de la automatización, de los factores perpetuantes, yo creo que esa es la parte de decir, vale, pues tú sabiendo eso, ahora con esta técnica en concreto, con este enfoque en concreto, valora si estás respetando esas bases o no. No es tanto pues eso, ¿lo pongo delante del espejo o no lo pongo delante del espejo? Pues depende. Habrá casos en los que una persona se ponga delante del espejo y se tire besitos y esté acostumbrado y no tenga ningún problema. Y habrá gente que se ponga delante de un espejo lo que tú digas y sea ya que salga todo el correlato de todo porque es, claro, y conforme vayan saliendo cosas, más inquietud y más cosas van saliendo y al final genera un desencadenante ahí que se te va a la cabeza. Entonces yo creo que esa parte es muy importante. Sin embargo, hay una cosa que yo creo que para no generar confusión que es fundamental y es que nosotros no, que lo hacemos, que grabamos a los pacientes y luego les enseñamos cómo lo hacen de bien, lo bien que hablan, lo bien que gesticulan, lo bien que tragan, lo bien que hacen un sonido, para que ellos se reconozcan y conecten con esa parte, porque muchas veces, como muy bien sabes, que tienen una pérdida de control del movimiento y un sentido de lo que hacen y de cómo son, o sea, necesitan ese refuerzo de cuando hablan bien, de cuando tragan bien, de cuando... Es muy importante que se lo enseñemos. Entonces, otra recomendación que yo les haría mis compañeros, ¿no? Que digan, pues es que este paciente es que hace unas cosas unos días, grábale, Claro. grábale y míralo despacio. Enfatiza lo positivo y claro, y ve esa inconsistencia un poco en la ejecución y hazlo consciente de que hay veces que la ejecución es buena, que la ejecución es totalmente... mira, es que si yo te pongo este vídeo, en este momento en concreto, tú no notarías la diferencia con un premórbido, es decir, y eso, yo creo que ese punto, la persona como que le abre los ojos también a decir, uy, pues fíjate, puedo, Sí, ¿no? eso te dicen, ¿no? Oye, pues no lo hago tan mal. Claro, sí, Dices, oye, pues aquí hablo bien, ¿no? Que muchas veces con los automatismos, ¿no? Pues en los otros días de la semana, los números, cántame algo, cosas así como muy automáticas, y se quedan así como diciendo, anda, ¿ves? Es que hay veces que lo haces bien. Esto es una incongruencia, esto es cuando ya están diagnosticados, por supuesto, pero que es importante. Es importante cuando tengamos personas que no sepamos muy bien si a lo mejor nos da la impresión de que pueda ser un trastorno funcional de la articulación, de la voz, de la fluencia, ¿no? O de la deglución, el grabarles. Es importante grabarles. Sí. La verdad que es muy buena idea. Nosotros también lo utilizamos en lo físico y da un resultado estupendo, ¿no? Lo típico de voy caminando, vamos pendientes del paso o lo que sea y hay una alteración de la marcha brutal y de repente te habla alguien, levantas la cabeza o pasa algo en la calle que lleva tu atención fuera y das 4 o 5 pasos que son completamente equivalentes a una marcha previa, ¿no? Y entonces cuando eso se lo enseña a la persona, dice, fíjate, es verdad que cuando no estoy pendiente o cuando estoy más relajado o cuando
lo hago mejor, ¿no? Y les llama mucho la atención. Y a lo mejor le dices, venga, que nos vamos a la calle. Y es decirles que nos vamos a la calle y es como, bueno, y empiezan otra vez a tener unas ejecuciones peores. Y cuando son conscientes de eso, es como, ves, te he dicho que no íbamos a la calle, te has puesto nervioso porque íbamos a la calle y tal y cual, y ha bajado el rendimiento mucho, ¿no? Entonces, pero también creo que eso es importante que la gente entienda que a todo el mundo le pasa. Es decir, que lo que pasa es que cuando no hay un trastorno funcional, pues como que eres capaz de compensarlo, ¿no? Pero que al final, hablamos de trastornos de voz, pero yo la primera vez que hablé en el podcast, tú me escuchas los primeros capítulos y yo no hablo igual que ahora, es decir, o incluso a ti te pasará, ¿no? Si vienes a más capítulos, llega un momento en que ya estás aquí como en tu casa, pues dirás, madre mía, te escuchas el primer capítulo y dices, ¡fu! ¿Cómo hablaba yo la primera vez que hice un capítulo de podcast, ¿no? Entonces, también creo que es importante el transmitirle eso a los pacientes funcionales, ¿no? Decir, mira, al final tampoco es que esto te pase solo a ti, es decir, no, a todo el mundo cuando está más pendiente de lo que hace o cuando está anticipándose en negativo o cuando está focalizado en la ejecución, bueno, pues el rendimiento del automatismo disminuye, por definición, ¿no? Como a los deportistas le dan pájara o a los músicos, ¿no? Lo que pasa es que en ti, pues ocurre en una intensidad y con una frecuencia que te está generando un malestar y que te está generando que no puedas compensar eso. Y yo creo que esa parte es también muy interesante, ¿no? El darle un poco ese feedback también de, mira, que esto nos pasa a todos, lo que pasa es que nos pasa menos, menos intensamente y no nos toca tanto las narices como a ti, pero yo creo que eso que comentas del feedback positivo es maravilloso. Pues mami, fíjate, llevamos una hora hablando, como que no quiere la cosa. Dijimos, no, no vamos a hacer un capítulo muy largo, que es el primero, no sé cuánto. Pero yo Sí. sí es verdad que no puedo dejar que te vayas sin... Siempre me gusta cuando venís la primera vez, pues que nos hables de algún caso tuyo, en el sentido de algún caso que tú pues consideraras especialmente transformador para ti, o que fuera el primero o el último, o qué es lo que más te gusta o qué es lo que menos te gusta. Cuando yo siempre digo, cuando te gusta o no te gusta, no es que te guste la gente, ¿no? Sino que, pues como todo, cuando uno trabaja en algo, siempre hay como cosas que se le dan mejor, ¿no? Que dice, uy, pues a mí se me da muy bien esto. Yo me llega un paciente con un trastorno frontal y tengo una... Buah, yo con la gente con trastorno inhibitorio me llevo estupendamente, ¿no? Pues estoy peor que ellos. Entonces, que nos cuentes un poco alguna experiencia profesional, ¿no? Si, pues, ya está, en general, que para ti haya sido como eso, como especialmente nutritiva o como especialmente demandante. Es decir, que a ti te haya, bueno, pues decir, sorprendido de alguna manera, ¿no? Para que la gente como también se lleve un ejemplo de tratamiento, de abordaje, de evaluación, de dificultades. Cuéntanos un poquillo. Pues mira, yo es que creo que no sabría cuál elegir, porque es que cada uno, yo creo que el primer caso de disfagia, el primer caso de disfonía, el primer caso complejo de una persona que tiene trastorno de la marcha, que está en Sí, sí, sí. silla, que no habla, que no come, que no se comunica. Quiero decir, yo creo que el primer caso porque venimos con un chip de diagnóstico completamente distinto. Entonces, para mí, el tema de elegir uno u otro me es un poco complicado. Yo creo, fíjate que... Yo creo que a mí me pasaría igual, ¿eh? Con más, ejercicio, sí, ¿eh? Creo que me pasaría, me costaría elegir, porque al final yo creo que todos hacemos un poco como los primeros que vemos de cada fenotipo, como que les ponemos el nombre, a mí me pasa mucho, ¿no? Y todavía, cuando hablo con mis compañeros de cuando empezaba yo en el mundo de la neuro, todavía con algunos tenemos como esa nomenclatura, de decir, esto es un Antonio, esto es ¿no? Es como que tienes el fenotipo que se te queda grabado, ¿no? De decir, el primer caso que yo vi pues yo qué sé, de un síndrome cerebeloso brutal, una hemorragia de estas terribles, con una fascia brutal también, y que tiene unas características muy específicas, como que le pones hasta el nombre del paciente muchas veces y no se te olvida en la vida, ¿no? Es en concreto esa persona, y yo creo que las primeras veces que marcan mucho, sí. claro, y sobre todo, ¿sabes lo que ocurre? Por ejemplo, cuando hay un problema son muy diferentes. Los casos que puede haber cuando es, por ejemplo, una disfagia funcional pura dentro de un cuadro, va a ser... en general, mi experiencia es que va a necesitar más tiempo una disfonía, solo disfonía, ¿no?
pero muy severa, muy severa, va a requerir más tiempo. Cuando ese problema de voz, ese problema de habla, ese espasmo facial, ese oromandibular, si viene como en otra parte, bueno, el oromandibular es distinto, pero se comporta de otra manera. Fíjate que en principio podría parecer lo contrario, ¿no? Pero sí es cierto que entiendo un poco lo que dices, ¿no? Que cuando se marca dentro de un cuadro más amplio, como que quizá hay más sitios por los que atacar, ¿no? Es como que hay más capacidad un poco de modularlo de alguna manera. Y si es muy específico y muy intenso en una función concreta, pues claro, al final es más complicado a lo mejor encontrar esas ventanas de oportunidad de las que hablábamos antes, ¿no? Es como que es más difícil dar el feedback positivo, ¿no? Es muy interesante eso. Claro, y además ten en cuenta que si yo, por ejemplo, trabajo un problema de habla, ¿no? Un problema de voz, en una situación en la que el cuadro o el fenotipo es un trastorno de la marcha, por ejemplo, o una debilidad de mi cuerpo, ¿qué ocurre? Que esa persona, con las estrategias que yo le doy, las va a incorporar según está haciendo incluso el tratamiento con el fisio. Claro. Con lo cual, a nivel de sistema nervioso autónomo y de niveles de alerta, la manera de ponerlo en marcha y de generalizarlo es completamente distinto. Porque ya sabes lo que produce el movimiento, ¿no? Entonces, se comportan de otra forma. Yo creo que el caso más difícil, porque es verdad que a veces las cosas no evolucionan, fue un caso de voz, pero es lo que te digo, ¿no? El componente emocional es muy importante, la adherencia y la conexión y sobre todo las estrategias del terapeuta. La experiencia te ayuda mucho. O sea, porque es que no hay dos casos iguales, pero sobre todo porque es que no puedes ir con los trastornos neurológicos, yo digo, no puedes ir de frente, es que tienes que ir por el lado, siempre. Claro. Como con los niños, que siempre te tienes que ir por otro lado. Pues esto es igual. Tienes que buscar los procesos subyacentes en los cuales tú te vas a apoyar. Y si no puede hablar, le digas, haz este ejercicio, hazlo todo lo que quieras. Si no le desencadena, y todo eso le va a ayudar a reestructurarse, pero es bastante complicado. Yo, pues, tengo uno de los casos más severos que tuvimos al principio en la unidad, que trabajamos todo el equipo, y a nivel de mi área, la verdad es que funcionó muy bien, fue muy bien, pero claro, no era, dentro de ese cuadro complejo, pues no era el primario, ¿no? Decimos, a lo largo del tiempo, cuando un trastorno es complejo, pues se puede complicar, ¿no? La cuestión es cuando dentro del proceso terapéutico va cambiando, porque hay un problema de voz, hay un problema de... Tienes que cambiar también el abordaje, claro. Claro, y luego se resuelve. Cuando se resuelve es maravilloso actuar de manera puntual, pero no sé, para mí es que todos son muy especiales. A mí es que me gusta mucho este tema, porque además es que yo parto de la base que para mí el bienestar del paciente es una cosa como súper importante. Y cuando el paciente lo percibe, ¿no? A nivel terapéutico, porque lo percibe no porque tú y yo seamos mejores que nadie, no, lo percibe porque como sabemos que son distintos, también tú estás más relajado a la hora de intervenir, lo abordas, transmite una seguridad distinta, eres más coherente también en la intervención, claro. Y conectas de otra forma. Y cuando el paciente que tienes delante te ve que tú no te estás asustando con lo que tiene delante, sino que lo que estás primando es su bienestar, que es una de las cosas que son más importantes, el espacio terapéutico de seguridad, pues son cosas que son poco tangibles, pero... Que son la diferencia brutal, sí. Es una diferencia brutal. Entonces, y muchas veces yo creo que lo que hay que... no sabes cómo abordarlos y entonces tú le vas escuchando y te dicen... Pues es que mira, yo lo que me estoy dando cuenta es que no puedo respirar por la nariz. Y lo descubre él. Claro, tú le das el espacio, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante. Hay que escuchar qué es lo que no pueden hacer ellos, lo que sí pueden hacer y no lo que está en los libros, ¿no? Porque luego, bueno, es más, hay que observar mucho, ¿no? Hay que observar. Sí. Y bueno. Yo, la verdad que es un tema, como tú dices, apasionante y que es complejo, pero yo creo que al final es que sí hay una diferencia, ¿no? Esto es en cualitativa, ¿no? Yo siempre digo en antropología que utilizamos más la investigación cualitativa
Pero es que es muy interesante, sobre todo cuando un paciente te dice algo, te cuenta algo y no ve tu cara de, sino tu cara de, no, claro, si es que es normal, sí, eso pasa, ¿no? Es como, mira, es que me ha pasado esto, que por lo que tú comentabas antes, que es que hubo un momento en el que me quedé que no me podía expresar de ninguna manera y sin embargo luego al rato, fíjate que iba y tú en vez de poner cara de, bueno, esto no me cuadra por ningún lado, claro, pues porque fíjate, es que antes de eso pasó esto y esto es así y además lo he visto otras veces, conozco gente que ha venido aquí que le pasaba eso también, te anticipa y le dices, pues te puede pasar también, fíjate, porque es que todo al final es dependiente de estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que esa sensación que se le transmite a una persona, pues de entendimiento, ¿no? De te comprendo porque he visto a otras personas que funcionan como tú. Además, me siento identificado incluso personalmente. Yo utilizo muchas veces, me pongo yo de ejemplo muchas veces, ¿no? De, a mí también hay ocasiones en las que me pueden pasar cosas parecidas a lo que te pasan a ti, ¿no? Esa sensación de no me está mirando con cara de no me cuadra nada de lo que me cuenta, por lo que tú dices, era un bicho raro, esto tiene que ser algo tan difícil que me lo quiero quitar de lo harto cuanto antes porque yo quiero esguinces de tobillo facilitos, ¿no? Y quiero cosas fáciles y no esto. Y yo creo que eso se percibe y la persona lo percibe y cuando tú te centras en el bienestar y te centras en esa parte pues más humana, más cualitativa del acompañamiento también de, pues eso, simplemente esto lo he visto antes, sé que lo que me estás diciendo es así, no es nada raro lo que me estás contando. Mira, te pongo otro ejemplo yo para que veas cómo esto posiblemente también te pase y a lo mejor no te has fijado y yo creo que eso a la gente de repente como que le baja un poco el decir, uff, vale, pues venga, ahora ya vamos a trabajarlo o no, o vamos a, pero por lo menos ese punto inicial yo creo que es es lo que marca la diferencia, ¿no? El enganche terapéutico y quizá no tanto el conocimiento científico de, que también es importante, ¿no? Pero yo sí cerraría un poco con esa parte que tú dices de también es muy importante el no ser mejor profesional por saber mucho y tener muchos datos, pero también por la experiencia en el acompañamiento, la forma en la que el paciente se puede sentir entendido, ¿no? De verdad, no entendido de te escucho porque tengo que escuchar y tal, sino de, es que esto que te pasa es una putada. Muchas veces también, ¿no? De, te entiendo perfectamente. O sea, te entiendo que tú, pues eso, seas profesor y que de repente te quedes sin voz. Y que tengas allí a 50 alumnos mirándote y tú, pues eso, allí ahogado, que no sabes por dónde salir, que no Claro, puedes respirar del agobio que te entra, ¿no? Entonces, cuando el paciente percibe eso, tiene que haber una sensación de, vale, he llegado al sitio. claro, y es que además son trastornos que son muy incapacitantes, ¿no? Porque, por ejemplo, no el tema del habla, el tema de la voz, lo que te digo, ¿no? El tema de la deglución, o si tienes te da por toser y toses, o sea, es que son, te generan situaciones de desadaptación y una sensación de incapacidad muy grande, ¿no? Porque al final no comunicarte con la gente como tú eres, como tú quieres, con un poco una mirada de todo el mundo te intenta tranquilizar y es que, a ver, mejor, a ver, dile un poco mejor y al final yo creo que, bueno, tenemos Sí, el mucho... no pasa nada muchas veces, ¿no? De no pasa nada, no pasa nada, no te pongas nervioso. Es como, ¿cómo no me voy a poner nervioso si no sé? Es decir, claro, esa sensación de falta de control que al final experimentan, ¿no? De, no, Claro, no, no. Y es como, a ver, que esto es lo que tú dices, que esto al final me incapacita mucho y es chungo. Sí. pero Bueno, bueno, mami, mucho pues que llevamos ya 1 hora y cuarto charlando. Yo no te voy a entretener más porque me gusta que las primeras intervenciones siempre sean está bien, sí. cortitas para que no me digáis que soy un pesado, que luego me dicen, que eres muy pesado. Pero sí quiero darte la oportunidad, pues bueno, de que cierres tú un poco, de, bueno, pues cómo te has encontrado, de si quieres decirle algo a la audiencia que te escucha, si quieres, yo qué sé, decirle dónde te pueden encontrar o lo que tú quieras, ya, pues que cierres como tú quieras. Bueno, yo creo que es que aparte de darte las gracias a ti, ¿no? Y a toda la gente que nos escuche en algún momento, yo pienso que es verdad que aunque no tenemos muchas herramientas así, publicaciones, bueno, ya vamos teniendo cositas, ¿no? Por ejemplo, el consenso yo creo que es muy clarificador y da bastante luz sobre cómo hacer determinadas cosas y cómo no. No, a mí me ayudó muchísimo. Llevábamos cerca de 3 años ya trabajando en la unidad y cuando salió consenso yo decía, Claro, como los marcos. claro, Voy a plastificar y me lo Dios, ya han pasado ya, vamos a por 4 años de eso. Y yo sobre todo lo que a mí me gustaría, a mí me encanta, ¿no? Que
igual que hay fisios y otros profesionales que tienen interés por los trastornos neurológicos funcionales, pues creo que esto es una cosa apasionante. Creo que, bueno, pues yo estoy abierta a ponerme en contacto con quien quiera hablar sobre este tema o hacer cualquier proyecto. Yo tengo mis proyectos para este año. Espero que en algún momento sacar alguna formación, aunque sea pequeñita. Uh-huh. Sí, ¿Vale? pondremos también tus redes sociales en la descripción del podcast por si alguien te quiere echar un vistazo, ¿no? Que estás también en redes sociales y yo creo que al final eso, que aquí estamos todos en el mismo barco, ¿no? Pero yo creo, y sobre todo, es que tenemos que hablar, no son los logopedas, ¿no? Yo he aprendido muchísimo, muchísimo de vosotros los fisios, ¿no? De Pilar, Rada, de Bea Martín, bueno, un montón de gente. Entonces, yo creo que nos enriquecemos muchísimo, Sí. muchísimo, y tenemos perspectivas muy distintas, pero que es verdad que al final el ejercicio es terapéutico para todo tipo de problemas, el sistema nervioso autónomo hay que trabajarlo para todo tipo de trastornos, las comorbilidades son las mismas y cada una con sus... Entonces yo creo que hay que animarse a cuando tengamos un caso así, que no, pues hay que compartirlo con los compañeros, hablar, discutir, y yo desde luego, pues bueno, daros las gracias sobre todo a toda la gente que lo escucha, que ha escuchado el podcast o que lo está escuchando. Y bueno, espero poder, bueno, pues escribir alguna cosa en algún momento. Bueno, yo tengo ahí mis proyectos que hay que andarlos porque es verdad que todo cuesta mucho. Hombre, y que cuando uno es clínico, todo lo demás es que cuesta mucho, porque es verdad que siempre se dice, ¿no? Pero cuando uno ve pacientes, hace informes, hace docencia, se forma también él. Es decir, es que el tiempo al final, el tiempo Bueno, es que falta. vosotros en la fundación hacéis una labor brutal, ¿eh? Tenéis No sé muchos... cómo. Yo esto porque es automático, creo, ¿eh? Porque bueno, a veces me paro a pensarlo y digo, madre mía, cuando me dio 133 capítulos del podcast, digo, ¿pero cuándo hemos tenido tiempo de hacer 133 capítulos de podcast? No lo sé, pero bueno, es como que va saliendo como podemos. Bueno, mami, Os felicito. muchísimas gracias. ¿Has estado a gusto, por lo menos? ¿Has estado a gustico? Sí, está muy bien. Fantástico. Eso, que los logopedas se animen, que no digan, oye, que es de la pobre logopeda ya asustada. No, la verdad es que para mí era un reto porque yo no soy muy de hablar en público, pero la verdad es que me da igual. Ha estado estupendo. Además, yo creo que hemos dado un punto de vista que ha combinado un poco, pues bueno, la ciencia con también la parte humana, que yo creo que en este tipo de trastornos, conforme se sufren, ¿no? Y con el impacto tan alto de incapacidad que generan, de trastornos de participación, de generalización, como tú comentabas antes, yo creo que también hay que romper una lanza, ¿no? Todo el estigma de la simulación, bueno, todas las cosas raras que ha habido históricamente en torno a estos cuadros, porque al final yo creo que lo que se sale un poco de la norma siempre nos asusta, ¿no? Y lo que no está perfectamente cuadrado y definido, como que que nos genera a nosotros como profesionales una inseguridad que muchas veces con nuestro gran loco externo tendemos a criminalizar a veces al paciente, ¿no? Y yo siempre me acuerdo mucho, por ejemplo, de Víctor Mayordomo cuando le pregunté una vez en algún sitio, pues esto de la simulación, y me decía, Juan, ¿cuántos simuladores has visto tú en tu vida? Es decir, hay muy pocas, por suerte. Es decir, en el mundo de la neuro, esto no es... No, la gente, bueno, sí, de vez en cuando te encuentras a alguien que pueda estar... Lo que no, o sea, es que no se merece casi ni comentarlo, ¿no? Por la baja incidencia que hay realmente. Entonces, hay muchas leyendas negras que yo creo que aunque, pues aunque colaboremos un poquito a ir desmitificando y a ir quitándole un poquito de toda esa leyenda negra a este tipo de trastornos y enfatizando el trabajo transdisciplinar, la importancia de la comunicación, pues yo creo que ya creo yo que para lo que hemos cobrado, como yo digo, hemos echado bastante rato. Bueno, muchas gracias. Me despido de la gente. Capítulo 130 y... ¿Cuál es el siguiente? El capítulo 133, que es el siguiente. No sé de qué será, de quién vendrá por aquí a hablar. Tenemos algunas cosillas pendientes de neuropsico, tenemos cosillas pendientes de fisio, pero ha sido un capítulo 132 maravilloso. Como siempre, daros las gracias, como decía Mamen, por escucharnos y por echar el rato con nosotros. El feedback seguro que va a ser maravilloso.
Que paséis buena semana, buen inicio de enero. Cuidado con los días estos tristes del Blue Monday y no sé cuánto. No os dejéis, no generéis nocebos con los Blue Monday. Todos los lunes son estupendos o malísimos, pero enero no tiene cuesta. Esto cuesta abajo, si total. Si con los kilos que hemos engordado en Navidad, yo he cogido 4 kilos casi. Echamos el mes casi sin comer, ¿no? Entonces, mucha felicidad, que el movimiento os acompañe y estaremos aquí para lo que necesitéis. Hasta luego, mamen, guapa. Hasta luego, gracias. Besitos. Neuroconciencia, del caos a la sinergia.